Solo de nuevo, vamos a continuar en Efesios 3:7. Dice: por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo, anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Pablo nos está contando, o le está contando a los efesios, que él pudo anunciar el plan de Dios, el evangelio de Dios, la buena noticia, que son sinónimos. Dice, no por mi habilidad, ni porque soy muy bueno, o por... No. Dice, por la gracia de Dios. La gracia es bien importante que esté presente en tu vida y en mi vida. Sin la gracia es imposible acercarnos a Dios. ¿Qué significa la gracia? Es todo lo que Dios ha hecho por nosotros sin preguntarnos, sin pedirnos algo a cambio, sin todo lo que Dios ha hecho gratuitamente, incluso sin merecer, sin que lo merezcamos. Dice, por esta gracia, que no lo merezco, pero por este regalo de Dios y el gran poder de Dios, sin duda Dios es poderoso. Cristo murió, pero Dios lo resucitó al tercer día. El poder de Dios, Él tiene poder para resucitar a los muertos. Tú y yo vamos a morir algún día, pero por creer en Él, Él va a pasar exactamente lo mismo, nos va a resucitar. Yo necesito la gracia, tú necesitas el poder de Dios. Dice, por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Y esta buena noticia, ya lo habíamos visto, que es el evangelio, es que era necesario que Cristo viniera a esta tierra. No es que Él murió a los 33 años. No es que llegó a los 33 años y lo vimos descender y llegó. No. Lo increíble y lo que todo el mundo es como se sacó de onda ahí, es que Cristo es Dios y Él se hizo indefenso. Literal. Entró al cuerpo de una mujer. Se fue formando y nació como hombre. Fue indefenso como un niño. Literal. Necesitaban darle pecho. Dios se hizo indefenso por ti y por mí. Y entre de los muchos propósitos es que fuera esa cruz y diera su vida por ti y por mí y muriera. Y el propósito de que ese niño indefenso naciera, que al final no era indefenso, era Dios mismo, era tomar mi debilidad, tomar mis dudas, tomar todo lo malo de mí y sacrificarlo y que Él derramara su sangre en esa cruz. Por eso. Pues la buena noticia
que Pablo está anunciando. Dice, pero yo anuncio esto no porque sea, sino porque pues, todo esto hizo Dios. O sea, se despojó de su divinidad, se hizo indefenso, fue a esa cruz, murió. Y dice Pablo, lo estoy entendiendo, que esto no es por mí. O sea, no es por que qué buena persona es Pablo ni nada, sino es por su gracia, por su regalo. Es un regalo inmerecido. Lo que está diciendo Pablo, yo no merecía que Dios muriera por mí. Y Él decidió morir por mí. Y este poder, y el gran poder de Dios que es Pablo en algún momento cuando creyó en Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre él. Dios mismo vino a vivir sobre él. Y entonces dice, yo por esta gracia y por el poder del Espíritu Santo que ha venido a vivir en mí, he tenido la facultad, el privilegio de servirle. ¿Y cómo le he servido? He anunciado esta buena noticia a los demás. Y Pablo dice en el versículo siguiente, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios. Pablo escribió un buen de cartas en el Nuevo Testamento. Dios lo utilizó fuertemente. Y Pablo lo que nos ha venido diciendo, todo ha sido por el regalo de Dios, no se trata de mí. Eso dice Pablo. Por el poder de Dios en mi vida. Y esto me ha llevado a anunciarles la buena noticia. Y Pablo dice, a ver, para que quede duda de que no es de que yo sea Juan Camané y entonces yo lo merecía, dice Pablo, no. De hecho, si los vemos en ojos terrenales, dice Pablo, yo soy el menos digno de todo el pueblo de Dios para hacer esto. Y es bien curioso, porque si pensamos, si vemos Pablo ya actualmente, decimos, no manches, ¿cómo va a ser el menos digno? O sea, es el más digno. Pero imagínate que tú conoces a Pablo y dices, oye Pablo, oye, ya leí tu carta de Efesios, está bien bonita. No, pues claro, Dios te escogió porque, y te lo reveló porque pues has estudiado las escrituras, le has dedicado tu vida a Dios. Claro, es más que obvio que por eso. Y Pablo le empieza a contar su historia y dice, no estás mal. Si me conocieras me patearías, incluso me apedrearías. Y Pablo le dice, por cierto, yo aprobé la muerte de la gente que creía en Cristo. Imagínate, yo me pongo a pensar. Que familia cercana creyera. Alguien que amo mucho. En Cristo. Y de repente llegaran por esta persona que amo mucho. Entraran a mi casa. O imagínate, voy a poner mi caso. Yo creo en Cristo. He puesto mi confianza en Él. Y de repente entraran a mi casa. O este mismo caso fuera en ti, que entraran a tu casa. Te patearan, te escupieran, te esposaran. ¿Y tú qué está pasando? Te sacaran a la calle. Y no es que te llevaran a un juicio, a un tribunal y entonces fueras condenado por algo, no, en la calle. Te dijeran, oye, por creer en Cristo, te vamos a apedrear. Y que me apedrearan y muriera. O tú
te sacaran, te patearan de tu casa, quemaran tu casa literal, y en la calle te apedrearan por creer en Cristo. ¿Tú qué pedirías para esas personas que lo hicieron? ¿O yo qué pediría? Si se trata de alguien de muy cercano para ti, pues la pena de muerte. Es muy probable, o la cárcel de por vida. O sea, ¿cómo te atreviste, brother? Si esta persona confiaba en Cristo, no le hacía daño, no trataba de no hacer, de estar haciendo maldades y eso. Y por tus creencias tontas lo apedreaste. ¿Qué te pasa? Mereces. Bueno, esta misma persona es Pablo. Esta misma persona hizo esto. Pablo, en su creencia religiosa, él pensaba que los que creían en Cristo estaban mal. Se habían apartado. Y no, Pablo era muy religioso, muy, muy religioso. Pablo conocía las Escrituras. Dominaba las Escrituras, se las sabía de memoria, las enseñaba. Era parte del templo. Era un líder de la iglesia, del templo. Y se atrevió a matar, a probar la muerte de gente. Ahora, ¿por qué Dios lo usó? Si la verdad es que Pablo, o la persona que hizo eso, que fueras tú, pues oye, Dios, acábalo, mátalo. Imagina que fueras tú al que te apedren, que te saquen. Y tuviera la oportunidad de, antes de que te apedrearan, dar una sentencia. Sabes que te van a matar, o me van a matar. Probablemente pediríamos la pena de muerte para esas personas. El mundo espiritual es muy diferente al mundo terrenal. El plan de Dios es súper diferente al plan de nosotros. Pablo, sin duda alguna, merecía la muerte. Sin duda alguna. Pero Cristo pagó su crimen en esa cruz. Y derramó su sangre por esa cruz en Pablo. Incluso Pablo, imagínate que vas tú en el camino, tú eres este que estás dando que aprobaste que los apedrearan. O bueno, no eres tú, eres esta persona que te apedrearon. Va en el camino para agarrar a más familiares tuyos. ¿Qué le desearías a esa persona? ¿O qué yo les haría? Seguramente la muerte. O el castigo de la ley. Pero Cristo, en su amor, en su gracia, sabiendo que pagó esa maldad que hizo, sin duda, eso merecía la muerte de quien apedreó, de quien lastimó. Pero Cristo, es lo increíble, Cristo, siendo bueno, se hizo hombre y fue a esa cruz y murió por esa persona. Y esa persona, mi gente, que va por más gente, por un familiar tuyo, para apedrearlo, hacer lo mismo. Y de repente en el camino se queda ciego. Tú dirías, o yo podría decir, vientos, brother, esto es justicia divina. Se quedó ciego. Pero resulta que en ese tiempo ciego
se le aparece Cristo y seguramente tú y yo diríamos, perfecto, se le apareció Cristo para hacer justicia divina. Y dile todo lo malo que es Cristo. Dile todo lo malo. Dile cómo se atrevió a matarme o a matarte o a matar a una familiar tuyo por creer en Cristo. Dile. Castígalo, Cristo. Y Cristo le empieza a decir, ¿por qué me persigues? Y esta persona ciega, el que autorizó el que te apedrearan, ¿no? Y esa persona de repente entiende que quien le está hablando es Dios. Y esta persona le dice, ok, no nomás eres Dios. Tú, Jesús, alguien, yo pensé, tú eres el que me estás hablando y tú eres Dios. Lo entiende. Imagínate ciego, tirado esta persona. Entiende que le está hablando, que es Dios quien le está hablando y le dice, ¿qué quieres que haga? Y esta persona, y Jesús le dice, ve a tal lugar. Pero esta persona que aprobó tu muerte o mi muerte por que te apedrearan por creer en Cristo, de repente se da cuenta que Cristo no lo mató, simplemente lo dejó ciego. Y entonces le empieza a doler su corazón y le empieza a sentir mal y empieza a decir, Dios, perdóname, Jesús, perdóname, no sabía, yo pensé que aprobé a esa gente, lastimé a esta gente, lastimé a ti o a mí, lo maté, pero yo no sabía, yo pensé en mi religión, pensé que estaba, pero me doy cuenta que, perdóname, por favor, perdóname. ¿Y Cristo qué hace? Dice, te perdono, porque pagué tu maldad en esa cruz. Y alguien va después, estuvo 3 días sin comer, alrededor de 3 días sin comer, Pablo o esta persona. Y va alguien y le impone las manos y recobra la vista. ¿Qué hace esta persona que aprobó tu muerte o mi muerte porque creyó en Cristo? Que quedó ciego, que tuvo un encuentro con Dios, que le pidió perdón, que Cristo lo perdonó. De repente, a aquellos que perseguía les vale gorro y empieza a hablar diciendo, Cristo es Dios. Cristo, en vez de destruirme, me perdonó. Cristo es bueno. Entréguenle su vida. Imagínate, esa persona es Pablo. Pero es más fácil ponerlo si esa persona te hubiera matado a ti y me hubiera matado a mí. Porque impacta más. Porque si impacta un tercero, pues pero impacta más. Porque ahí hubieras pedido justicia. Pero el plan de Dios va más allá. Cristo pagó la maldad de esta persona. Y lo más interesante, ¿cuál es la buena noticia? Y que Pablo lo está diciendo a todo mundo es, ¿tú cómo estás? Lo que hayas hecho. Cristo pagó tu maldad en esa cruz. La buena noticia es que si te arrepientes, como yo me arrepentí, dice Pablo, y dije, hice mal, perdóname, ya no quiero seguir viviendo a ti, sí. Y si te arrepientes y le pides perdón, Cristo te perdona porque ya pagó tu maldad. Y te puedes acercar confiadamente con Cristo. Impacta mucho esta buena noticia. Entonces, rehagámoslo de nuevo, porque entonces tiene mucho sentido. Que esta persona que a Pedro te mató, me mató, por decirlo. Es un ejemplo, ¿no? Que fuera Pablo el que
ahora sí, y que creyó en Cristo, dice, por Pablo diciendo, que Pablo que aprobó esto fue real, Pablo aprobó la muerte de Esteban. Está en Hechos, si lo quieres leer. La carta de Hechos, de cómo aprobó la muerte de Esteban. Entonces esta persona, si ahora vemos ahora sí en Pablo, ya pongamos a la historia, dice, por su gracia, claro, yo no merecía esto, yo merecía la muerte, yo merecía estar apartado de ti, Cristo. Y si lo pongo en mi vida, yo puedo decir, Dios, yo hice esto. Regularmente los que se sienten santos no necesitan a Cristo. Pero alguien que ve su vida y Dios le empieza a revelar y decir, pues tienes broncas, bro, la verdad es que no merecías. Y empieza a entenderlo, estamos en esta misma gracia. Y yo puedo decir, por tu gracia, Cristo, por tu regalo inmerecido, gracias. Y por tu poder en mi vida. Ese poder me quiere dar y te quiere dar el privilegio de servirlo. Y que tú y yo anunciemos esta buena noticia. Cuando sea una realidad, vamos a tener una hambre por anunciar esta buena noticia. Porque voy a decir, si lo hizo conmigo, que me conozco, lo puede hacer contigo. Si lo hizo con Pablo, lo puede hacer contigo. Y claro, y ahora sí, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, si lo vemos desde ese punto, sí, Pablo era el menos digno. Pero si lo veo en mi vida, si lo veo en la medida que vaya conociendo a Dios, cuando no lo conocemos, nos vamos a sentir dignos de que nos salve. No, pues yo lo merecía. Va a ser una relación natural. Pero en la medida que lo vayamos conociendo lo natural, mente espiritual, es que yo diga y me dé cuenta diciendo, Dios, yo no merezco esto que estás haciendo por mí, pero gracias por lo que lo estás haciendo. Gracias por dar tu vida en mi lugar. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, otra vez vuelvo a repetir Pablo, por su regalo, Él, Cristo, me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición. Pablo entendió que fue perdonado. Pablo entendió que Cristo murió por él en esa cruz. Y dice, aunque no soy el menos digno, pero no se trata de mí. Sí, yo hice esas cosas. No lo puedo negar. Me arrepentí. Cristo me perdonó. Y por su regalo, Él me ha concedido el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros inagotables. Ahora me he dado cuenta, está diciendo Pablo, que Cristo tiene escondidos muchos tesoros inagotables. Ha tenido escondidos muchos tesoros inagotables para mi vida. Pero no nomás para mi vida, sino para tu vida. Y entonces imagínate este señor que de repente hizo mal, Pablo. Aprobó la muerte de los cristianos, de los que creyeran en Cristo. Y se da cuenta que tiene muchos tesoros inagotables a disposición de ellos por medio de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de mi vida y de tu vida? Que estos dos párrafos sean una realidad. Que puedan entender la gracia de Dios, puedan entender el poder de Dios en mi vida. Que pueda entender que no lo hizo esto porque soy digno. No. O tú eres digno. Porque tú lo merecías. Que pueda entender
que tengo y tenemos tesoros inagotables a nuestra disposición por medio de Cristo. Muchos tesoros inagotables, muchos. Necesitamos al Espíritu Santo que entre en nuestro corazón. Esos tesoros inagotables no los podemos disfrutar si el Espíritu Santo no habita en nuestro corazón. Primero, no podemos entender. Esto no lo vamos a poder entender. Porque si no entra el Espíritu Santo, o no permitimos que entres, es decir, no, yo merezco. Yo soy digno de que Cristo muriera. Y la realidad es que no hay ni un solo digno. Ni tú ni yo. No éramos dignos de que Cristo muriera en esa cruz. Pero eso está bien. Porque entonces yo me quito de la fórmula como ser el centro y digo, no soy digno. Pero por su gracia, por su regalo, Él me hace digno. Por su poder, por lo que ha hecho. Y entonces empiezas a tener sentido. Y entonces Él me da un lugar en Él por pertenecer a Cristo. Ya no es la fórmula soy yo o tú. La fórmula ahora es Cristo. Entonces, sigamos caminando con Cristo, que le pertenezcamos y que Él nos vaya revelando sus tesoros inagotables que tiene a nuestra disposición. Y Señor, Dios, Cristo, ayúdanos. Gracias primero, porque sin duda no merecíamos que tú nos salvaras. No hay ni un solo digno, Señor. Ni uno solo. Nosotros no somos dignos. Pero gracias por, a pesar de nuestra dureza de corazón, tú decidiste morir por nosotros en esa cruz. Ayúdanos a entender tu gracia. Ayúdanos qué significa saber eso. Ayúdanos que nuestro orgullo no estorbe, Señor, sino al contrario. Que demos lugar a que tu palabra penetre en nuestro corazón, penetre en nuestra vida. Que podamos entender estos dos versículos. Penétralos en nuestro corazón. ¿Qué significa la gracia? ¿Qué significa tu poder? ¿Qué significa el Evangelio para nuestra vida? ¿Qué significa tu Espíritu Santo? Que penetren esto en nuestra vida, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos a entender que no somos dignos, pero esto ya no se trata de nosotros, sino de ti, y que tú, aun aunque no somos dignos, tú nos has dado por tu gracia el privilegio de pertenecer a ti. Y ahora por pertenecernos somos alguien porque te pertenecemos. Revélanos esos tesoros inagotables que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a estar firmes en ti, Cristo, y que tú nos sintamos como pertenecemos a ti. Nos sintamos tuyos, vivamos en ti y estemos en ti. Te necesitamos, te damos permiso para que penetre en nuestro corazón, para que moldees nuestra vida, para que la dirijas, para que tu plan sea nuestro plan y no sean dos planes aparte. Por favor, ayúdanos a no vivir separados de ti jamás, sino que tú vivas en nosotros. Te necesitamos, Cristo. Penetra nuestro corazón. Vive con nosotros, por favor. En tu nombre, Jesús. Amén. Nos estamos viendo.